Buenas noches, querida iglesia. Una vez más estamos compartiendo este tiempo de la palabra de Dios para compartir con ustedes algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida cristiana. Es imposible pensar en dar un pensamiento práctico sin pensar en la realidad que estamos viviendo. Y sé que seguramente muchos de ustedes están cansados de escuchar mensajes acerca de la situación de la pandemia, el coronavirus, el aislamiento y todo lo que esto ha provocado. De alguna manera esto es una realidad que nos impacta y ha impactado a la iglesia. Estamos viviendo algo que nunca habíamos pensado vivir: iglesias cerradas, una comunicación virtual como esta, la imposibilidad de abrazarnos, de visitarnos o de darnos un beso o apretar la mano. Y un montón de acciones y conductas y hábitos que hemos tenido que modificar debido a las circunstancias que estamos viviendo. En la actualidad, en relación a estos cambios que el mundo ha sufrido y que ha impactado a todos los países por igual prácticamente, hay un nuevo término que surge que se llama la nueva normalidad. Y uno, si busca un poco en internet, YouTube o las páginas, las distintas páginas, encontrará un montón acerca de esto. De allí surge una pregunta: ¿qué es lo normal? ¿O qué sería la normalidad? Y muchos refieren a que lo normal y lo anormal está definido justamente por lo que la sociedad va construyendo acerca de sus ideas, sus conductas, sus características, tachándolas a estas como extrañas, anormales, como algo patológico o como algo normal. Y lo que para una sociedad puede ser normal, para otra no lo es. Nos pasaba, por ejemplo, en Chile, que el golpear las manos, como solemos estar acostumbrados aquí en Argentina, para ellos era prácticamente un insulto. No salían de su casa si sentían que golpeábamos la mano. Entonces nos decían y nos enseñaban que para ellos el llamado era, la normalidad en el llamado era decir aló, aló, y de esa manera la gente salía de sus casas cuando hacíamos este evangelismo casa por casa. Y así podemos hablar de un montón de conductas que la sociedad va definiendo como anormal y anormal. Hoy nuestra vida cristiana también, como lo era en otro momento, había acciones, conductas que se definían dentro de esta normalidad o anormalidad. Y cómo también todo este tiempo ha llevado a repensar la iglesia, transformándola en una nueva normalidad, como hoy se dice. El tener que vivir ahora con los tapabocas es una nueva conducta que hemos tenido que incorporar y que hoy, aquellos que somos un poco olvidadizos nos cuesta acostumbrarnos y tenemos que tener un barbijo en el auto, otro en el bolsillo, en el bolso. Me ha pasado que he caminado 3 cuadras para tomar el colectivo y cuando llego a la parada me doy cuenta que no tenía el barbijo. Volver a buscar el barbijo para poder subir al colectivo. Entonces, lo que quiero reflexionar luego de esta introducción, y que en realidad lo que ha marcado esta pandemia, perdón por decir esta palabra otra vez, sé que están cansados, es que de alguna manera ha mostrado la fragilidad humana en general y en un mundo peligrosamente desigual, por un lado, cómo ha impactado económicamente, socialmente, en la salud, en el acceso, en los tratamientos, en los sistemas de salud, cómo ha impactado sobre todo a aquellos más pobres. Pero también pensemos, ahora sí, ya de aquí en más, a reflexionar sobre nuestra vida cristiana y cómo este tiempo ha revelado también nuestra fragilidad espiritual. Quizás la necesidad de tener acciones, actos, hábitos que nos ayuden nos obliguen, nos ayuden, nos mantengan activos en actividades eclesiásticas y que eso permita darnos la sensación de que estábamos firmes, de que estábamos bien, de que espiritualmente podíamos estar creciendo. Pero ante el cambio, una nueva manera de vivir, una nueva manera de presentarse el cristianismo,
genera en nosotros un montón de crisis, debilidades, salen a emerger por esta falta de vida espiritual en vínculo, en una relación estrecha con nuestro Señor. Pensaba, por ejemplo, en la vida de Pablo, cómo cambió desde que era perseguidor de la iglesia hasta que cuando se convierte, él lo primero que hace es ir y estar 3 años en el desierto solo. Él dice en Gálatas, en comunión con Dios, que Dios mismo, el Señor mismo, le reveló la verdad acerca de la gracia. Y esto es lo que podía haber producido el aislamiento en nosotros, pero muchas veces lo que hace es generar crisis de fe o manifestar nuestras debilidades y la necesidad de algunos hábitos, algunas costumbres religiosas para poder mantener este vínculo. El desafío es hoy poder vivir una nueva normalidad. ¿Cómo debería ser esta vida cristiana bajo las circunstancias que estamos viviendo? Hay muchas cosas que no deberían cambiar, pero quiera o no, marca un desafío, marca una decisión que debemos tomar de aquí en más. Miren, el tema es, la iglesia primitiva era una iglesia normal, anormal. Escuchó bien, no era una iglesia normal, salía de los esquemas que la sociedad establecía, salía de los esquemas religiosos que el hombre podía pensar o había establecido como ritos. Y lo podemos ver esto en el libro de los Hechos. Pasamos al capítulo 2, donde allí vemos el inicio de la iglesia. La iglesia primitiva era una iglesia anormalmente poderosa. La primera y gran característica de la iglesia primitiva era que el Espíritu había llenado la vida de las personas. La llenura del Espíritu era algo que se manifestaba, que era evidente. Vemos así la iglesia en ese aposento alto, escondidos, encerrados, aislados de esta nueva realidad que se les presentaba de si iban a ser perseguidos o no, de ser considerados en ese inicio una secta del judaísmo. Ellos seguían siendo judíos, seguían cumpliendo con las actividades religiosas, el ayuno, el martes y el jueves, iban a la sinagoga o al templo a celebrar sus ofrendas, sus sacrificios. Ahora se les presentaba una nueva realidad. Y entre esta nueva realidad vemos la llenura del Espíritu llegando a la iglesia, la fundación de la iglesia como un inicio lleno de poder, lleno del Espíritu, un inicio que salía de los marcos que estaban acostumbrados en la sociedad. Por eso dice que cuando fueron llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas y de repente estaban en la plaza, de repente estaban al aire libre. De repente la ciudad escuchaba lo que había sucedido en estas personas que estaban en el aposento alto. Y dice que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, atónitos, maravillados. ¿Esto es normal o anormal? Esto parece que no es normal. Esto nos confunde, esto nos interroga, nos hace reflexionar. ¿Por qué actúan de esta manera? La iglesia primitiva era una iglesia anormalmente solidaria. Vemos en Hechos capítulo 2 cómo luego de esa predicación del Evangelio de Pedro dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice que el 47, alabando a Dios, o sea, con un corazón dispuesto, predispuesto, alegría, con sencillez de corazón, teniendo favor con todo el pueblo, absolutamente con todo el pueblo. Era una iglesia anormalmente solidaria. Tanto es así que en el capítulo 4, imagínense vender todas las propiedades, eso salía dentro de la normalidad. Difícilmente los judíos, o no hay datos de que los judíos vendan todo para compartirlo y darlo a los pobres y tratar de resolver este problema. Pero la iglesia primitiva lo hizo, por fuera de los esquemas religiosos y sociales y culturales del momento. Fíjense
capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección y del Señor Jesús. Y dice que así, que no había entre ellos ningún necesitado. Esto se sale de lo normal. Es sumamente extraño. No había necesitados porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No había necesidades en esa comunidad gracias al obrar solidario de la iglesia primitiva. Un obrar que lo que hacía era obedecer este primer mandato, amar a Dios con todo el corazón, la fuerza y el alma, y amar al prójimo como a uno mismo. Lo que habían hecho excedía lo que estaba establecido hasta el momento socialmente. Nadie hubiese imaginado esta reacción de dar todo, vender, entregar todo lo que tenían para el bien de otros. Y este es el desafío que también hoy se nos presenta como iglesia, poder llevar adelante esto en estas nuevas circunstancias, cómo seguir ayudando y bendiciendo a nuestros prójimos, a la comunidad donde están las horas felices, como lo han hecho en este tiempo, y les animamos a que lo sigan haciendo de manera extraordinaria, por fuera de lo normal, de la manera en que solo Dios puede obrar para poder ser de tanta bendición, como lo han hecho en el Día del Niño, tantos jóvenes, adolescentes, familias, matrimonios, ayudando a otros, llevando bien, llevando alegría, siendo solidario, amando al prójimo, acompañando en la enfermedad, acompañando en la soledad, que es uno de los elementos que más está afectando a este tiempo de pandemia. Perdón, otra vez lo repetí. Pero la iglesia primitiva era anormalmente solidaria. Ahí lo tenemos en el capítulo 4, versículo 36, como Bernabé, uno de los hombres conocidos en la historia de la iglesia, vendió todo lo que tenía y lo trajo a los pies de los apóstoles. Como el caso negativo de Ananías y Zafira, que vendiendo todo se quedaron con una parte y fueron castigados por haber mentido al Espíritu del Señor. Lo importante de esto es que era una iglesia que obedecía a Dios, amaba a Dios y amaba al prójimo de la misma manera. La iglesia primitiva 3 era una iglesia normalmente evangelizadora. Lo vemos también en capítulo 8 de Hechos. Hasta ese momento, habíamos dicho, los judíos, los cristianos, que todavía no se llamaban cristianos, eran una secta de los judíos, compartían las actividades religiosas de los judíos, pero creían que Jesús era el Mesías. Iban al templo como los judíos, iban al templo de los judíos, compartían las sinagogas con los judíos, pero vemos que ante la primera dificultad que transforma su vida cotidiana y ya no pueden hacerlo, como sucedió en la primera persecución, tuvieron que huir, tuvieron que escapar para salvar sus vidas. Ahora, ¿cómo se adaptaron a esa nueva realidad? ¿Cómo se adaptaron a esa nueva circunstancia como iglesia? ¿Qué fue lo que hicieron? Podrían haberse escondido, aislado, irse al desierto, pero ellos decidieron que cuando iban esparciéndose, dice capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y vemos así una Samaria impactada, transformada, personas cambiadas por el Evangelio del reino, como dice en el versículo 12, de Dios y del nombre de Jesucristo. Y dice que allí también eran llenos por el Espíritu Santo. Impactaron Samaria, impactaron Judea. En el capítulo 2, estos cristianos que seguían huyendo, pero que aunque sus circunstancias cambiaron, no cambió su sentido, no cambió su propósito, no cambió la misión
ni cambió su obediencia, no cambió el interés o el propósito de su vida. Podrían haber entrado en crisis, su fe se podría haber debilitado, seguramente a muchos le pasó eso, pero a pesar de todo ese cambio por fuera de lo normal en su vida, ellos siguieron esparciendo el Evangelio. Y dice que cuando llegaron a Antioquía no solamente le predicaban a judíos, sino que también a los gentiles. Había varones de Chipre, de Cirene, y ellos se convirtieron, griegos que se convertían al Señor. Esto salía también de la normalidad para un judío. Para un judío era difícil que la gracia y la salvación y el perdón de Dios pueda alcanzar a otro que no sea judío. Pero la iglesia salió de esa normalidad y hablaba, compartía, evangelizaba con todas las personas con las que se encontraban. Una iglesia que evangelizaba en su lugar de trabajo, en su casa, mientras caminaba, mientras iba. Una iglesia normalmente evangelizadora. Lo vemos en el capítulo 13, la iglesia de Antioquía. Y cuando el mismo Espíritu Santo les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El mismo Espíritu Santo llamándolo a salir a la obra, a seguir evangelizando. Salía de la normalidad pensar, siempre la idea era venir a Jerusalén, venir a la iglesia, al lugar donde estaba el centro de la adoración. Ahora había que salir, esto no era común. Y salieron a ciudades, a pueblos donde aún no había llegado el Evangelio. Miren, vivimos en un tiempo donde, como dice Isaías 5:20, a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Y donde todo parece estar bien, donde muchas cosas que antes eran extrañas o eran contrarias a la palabra de Dios, hoy son naturalizadas y tomadas como normales. Ante este gran desafío, malas circunstancias, los cambios, las crisis que se nos presentan, podemos tener distintas actitudes: aislarnos, encerrarnos, podemos ir en contra y rebelarnos contra todo ley, norma, mandato, ser anti-cuarentena, o podemos tener esta perspectiva positiva, esta mirada de Dios que, como dice en Lucas capítulo 22, que antes del fin iban a venir guerras, pestilencias, pandemias, peste, pero que esto iba a ser una ocasión, una oportunidad para dar testimonio del Señor. ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante esta nueva circunstancia, esta nueva normalidad de la que hoy tanto se habla? ¿Cuál va a ser nuestra obediencia, nuestro amor a Dios, a las personas, al prójimo? ¿Podemos mantener nuestro enfoque, nuestro entusiasmo, nuestro compromiso de la manera que lo hacía la iglesia primitiva, transformándola en una iglesia anormalmente poderosa por el Espíritu Santo, anormalmente solidaria, que amaba al prójimo, anormalmente evangelizadora, que alcanzaba al perdido? Que Dios bendiga esta palabra y podamos ser un poco anormales a la medida y en la dimensión que Dios quiere que seamos, y con el poder del Espíritu actuando en nuestras vidas. Nuestro encuentro de hoy está llegando a su fin, pero usted puede seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y sitio web que aparecen en pantalla. Si está pasando por un momento de necesidad, tiene algún motivo de oración o desea ser contactado por alguno de nuestros pastores, no dude en escribirnos por WhatsApp
al 54 342 525 1925 y en todas las redes sociales. Y recuerde, en este tiempo de dificultad, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos Iglesia Belgrano. Dios te bendiga.